Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Buenas tardes, muchas gracias. Importantes temas que analizar, sobre todo a partir de la entrada en vigor de la Ley de Zonas Económicas Especiales. Hemos revisado que existen otros documentos legales que se han esforzado por dar respuesta a la situación económica. Hemos pasado por decretos de emergencia, ley antibloqueo. ¿Qué tiene de especial esta ley que se pudiera contemplar como una respuesta a la situación económica actual que estamos viviendo? Yo quisiera decirte siempre algo que debe tenerse presente, y es que cualquier iniciativa que se tenga para recrear todo lo que es la situación del país, o mejor dicho, refrescar la situación del país, que presente la recuperación económica, es importante, pero hay que hacerse de manera adecuada. En lo particular no estoy de acuerdo con la ley de zonas francas especiales. Creo que mantiene la opacidad que se criticó en el primer proyecto y en lo que fue también el proyecto que tuvo la iniciativa del Ejecutivo Nacional de llevar a consideración del país, que fue el de la ley antibloqueo, que era una ley simplemente de privatización o de búsqueda de opciones frente a lo que representaba las medidas sancionatorias dictadas por los Estados Unidos y otros países. Sin embargo, esa ley no cumple a cabalidad con lo que constitucionalmente se establece, que es la transparencia, es evitar la opacidad en el otorgamiento de los beneficios. En la ley no se establece claramente cuáles van a ser los beneficios económicos, tal como lo establece el Código Orgánico Tributario, tal como lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y lo lógico es que el inversionista, el que si queremos traer la inversión, se haga con un proceso de desregulación total de la economía o no sectorializada, es decir, por parcial, no por sectores propiamente dichos, sino de manera parcial. Y eso es muy importante tenerlo presente. Igualmente, la forma de garantizar la seguridad jurídica para el inversionista es la forma de llevar un control por parte de la ejecución de los órganos que van desde la autoridad única, la superintendencia de zonas francas, cómo se administra los incentivos de naturaleza económica y de naturaleza tributaria, amén de todo lo que es la aplicación de una serie de conjuntos de elementos normativos que van a regular los elementos constitutivos de la empresa, quiere decir la forma en que se va a redituar la inversión de los nacional y extranjera, la forma en que los empresarios van a tener un incentivo cierto y efectivo para incorporarse dentro de esa visión económica plasmada en la ley de zonas francas, de zonas económicas especiales, y lo que es la visión con respecto al trabajador, nuevas formas de contratación y no el peso, por ejemplo, de las contribuciones parafiscales. Y esto es muy importante para tener claro que no es suficiente la ley de zona franca, que no es suficiente esa forma de expresión que se tiene de opacidad, teniendo también otros elementos fundamentales como es la reiteración en algo que debió haberse superado, que es esa visión del Estado comunal contrario al Estado descentralizado, porque hay violaciones importantes a las competencias estatales y municipales. Ha señalado varias aristas importantes. El tema de la confianza en cuanto al incentivo a la participación de inversionistas propios y foráneos, y el tema tributario, que serían dos aristas importantes que de alguna manera el sector privado ha hecho énfasis en que debe existir una política tributaria distinta para que no exista la llamada voracidad fiscal. Desde ese punto de vista tributario, ¿qué medidas deberían implementarse para de alguna manera reactivar la economía cuando hemos visto que ha habido objeciones hacia impuestos como el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se había señalado inicialmente por el nombre que solamente le iban a pagar grandes transacciones, y estamos viendo que en lo cotidiano cualquier transacción que se haga en divisas se tiene que pagar el 3%. Y entonces usted en anteriores declaraciones ha dicho que esto incentiva la voracidad fiscal. ¿Pudiera explicarnos este punto? Sí, con todo gusto. La voracidad fiscal es un fenómeno que no es propio de la tributación municipal. La voracidad fiscal se manifiesta y concreta en distintos aspectos. Uno, por el solapamiento y la existencia de tributos regresivos, absolutamente poco técnicos y con esencia y carácter confiscatorio e inflacionario, como es la ley del impuesto a los grandes patrimonios y la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Muy bien tú señalabas que el hecho de la ley nominarse grandes transacciones no implica que son todas transacciones. Hay que partir del hecho que todo impuesto se traslada. Todo efecto impositivo que se tenga a nivel de la cadena, desde la importación hasta las ventas y prestaciones de servicios con consumidores finales, tiene un elemento impositivo. Si la ley no tiene la forma de establecer la recuperación, como es en el caso del IVA, o tiene un efecto importante, distorsivo,
cada eslabón de la cadena es un eslabón que se va agregando en distorsiones, de manera que el impacto de la tasa efectiva que soporta el consumidor por efecto del impuesto al gran patrimonio no es del 3%. Es un impuesto acumulativo. Es un impuesto exactamente monofásico en el sentido de que se va acumulando en cada etapa, pero también se va trasladando ese efecto piramidándose en el costo final. Que de alguna manera pecha más al productor local que al que hace importaciones. Claro, porque por eso es que es más fácil y es mucho menos oneroso comprar productos que no tienen garantía en caso de seguridad por el consumo, de garantía sanitaria, porque un productor nacional, un industrial nacional, tiene que pagar todo lo que representa el impuesto al gran patrimonio, que me corrijo, no es gran monofásico, es plurifásico, porque se va generando en cada etapa, pero se acumula. No lo puedes recuperar, tienes el problema del IVA, que tienes una serie de anticipos, tienes una serie de declaraciones, un periodo muy corto de 15 días, que implica mayores costos de transacción, y esos costos de transacción forman parte del proceso productivo, y eso no lo tiene el producto que viene a nivel de fuera, el producto foráneo, sino lo importa libre de todas esas cargas. Entonces, cuando llega a Venezuela, ese producto que viene a Venezuela a competir con el nacional es mucho mejor desde el punto de vista de precio que el que se produce a nivel nacional. Después tienes las contribuciones parafiscales, contradictorias, sin ningún tipo de sentido y adicionalmente desnaturalizando la esencia de las contribuciones parafiscales. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Ciencia, Innovación y Tecnología es una ley importante, yo sí creo que es importante, pero la contribución tiene que partir de una visión conjunta del empresario, del particular, para que el Estado supervise, no para que el Estado decida por el empresario. Si nosotros queremos ir a un proceso de modernización de factura electrónica, queremos llevar verdaderamente la tecnología de información y las comunicaciones para llevar a tener un gobierno digital, un gobierno mayor participativo. Ya no es la participación en los escenarios, es la participación a través del mundo digital. Y la adecuación de todas esas máquinas tributarias para los empresarios representa también una inversión importante. Por supuesto, y además distorsionada, porque estamos exigiendo mecanismos de control de hace 25 y 30 años cuando propusimos el IVA. Y eso fue una etapa inicial a partir del año de 1994, ya superada. Deberíamos ir hacia el mundo de la factura digital, electrónica, pero el mundo de la factura electrónica requiere tecnología. Bueno, ¿por qué el Estado no me da la oportunidad de cumplir con la Ley Orgánica de Ciencia, Innovación y Tecnología y el pago que voy a hacer e invertir, que va a beneficiar al propio Estado y a la población en general, no se me reconoce como parte del pago? También se da la manifestación de la voracidad fiscal cuando tenemos sanciones, pero absolutamente astronómicas e irracionales, por un incumplimiento que a veces por culpa del propio Estado, se fue la luz, no hubo, o se cayó las páginas de tesorería o de la propia administración tributaria, hay incumplimientos, no hay un control de gestión, eso lleva a que un reparo que pudiera estar representado y lo estoy hablando con casos reales, en $15,000, llegan incluso hasta 200 y 300 mil dólares en la forma acumulativa como se aplica a las disposiciones de acuerdo a las modificaciones sucesivas del Código Orgánico Tributario, sin ningún tipo de discrecionalidad. No hay tutela judicial efectiva para que los contribuyentes puedan decir, señores, usted se equivocó, y la administración tenga la esencia de recaudar por vía del producido, de la rentabilidad y no por vía de la sanción. Y eso es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. Aquí no basta zonas económicas especiales para la inversión. Aquí lo que se basta es una revisión, reorientación de la definición del Estado. Y para eso el sector privado ha puesto al servicio sus distintos escenarios, la institucionalidad empresarial en general, para tratar de buscar acuerdos. Esa es la base consensual esencial para buscar lo que se quiere. Recuperación de la economía, estabilidad de la economía y proyección para beneficio de todos. Leonardo, hay una realidad, hay países que se mantienen gracias a la cultura tributaria. Nosotros en Venezuela hemos estado en un proceso de adecuación. ¿Qué hace falta para que la cultura tributaria en Venezuela cada vez sea más respetada y que de alguna manera el ciudadano común, no solamente los grandes empresarios, se vean incentivados al pago de los tributos de una manera más transparente? ¿Qué hace falta? Yo creo que, y me permito disentir de ti, no es que creer que hay cultura tributaria, aquí no hay cultura tributaria. Aquí hay un incentivo perverso para que la gente se informalice y nos preocupa muchísimo. Porque o sea, se promueve de alguna manera la economía subterránea, a su juicio. Claro, lógicamente, y eso genera evasión y nosotros no estamos de acuerdo con la evasión. Por el contrario, gana el Estado, gana la población y gana el empresario
cuando hay formalidad, y eso implica necesariamente normas claras, procesos de divulgación, administración tributaria con niveles de preparación, administración tributaria con los niveles de informatización y manejo de las técnicas de información y comunicación, las famosas TICs, normas que impliquen delimitar ese sesgo discrecional abierto que tiene la normativa y buscar que exista un control de tutela, es decir, que exista una revisión tanto por parte de la administración tributaria, en general, no estoy hablando nada más a nivel nacional, estoy hablando a nivel para fiscal, estatal y municipal. Y eso implica también la existencia y un fortalecimiento con carácter de autonomía e independencia de los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa especial, en este caso la jurisdicción contenciosa tributaria. Hemos reclamado, hemos propuesto, no de ahorita, sino de hace 15, 20 años atrás, que hace falta un proceso de reforma tributaria integral, que se exprese en un plan maestro de reforma tributaria que implique lo que siempre han sido los corolarios de una reforma tributaria: transparencia, reducción de tributos incómodos, fortalecimiento de la gestión administrativa, simplicidad del sistema impositivo y, en el caso específico nuestro, buscar armonización y coordinación. Recientemente, la ministra de Comercio hizo un planteamiento interesante que es plausible. Por fin en muchos años se vio la participación de los entes gubernamentales en un acto del sector empresarial, de Conindustria. Sí, estuvieron presentes. Estuvo muy bueno, la participación específicamente de ella. Estuvo una participación muy importante y eso es lo que se espera siempre. Donde hizo el planteamiento de que el Ejecutivo estaba preocupado por el tema del solapamiento y la voracidad fiscal municipal. Pues bienvenido, es excelente esa iniciativa, que existe una ley de armonización y coordinación como lo establece la Constitución del año 56, pero no podemos aceptar, no podemos quedarnos de brazos cruzados frente a un proceso de armonización del cual hablamos tú y yo hace un tiempo atrás, cuando se decidió por sentencia de la Sala Constitucional una armonización que lo que implicó fue mayor incremento, o mejor dicho, un incremento de las alícuotas impositivas, una gestión más agresiva y sobre todo entonces un denominador común en los impuestos a las actividades económicas e inmobiliario urbano de voracidad. La Ley de Zonas Económicas Especiales contempla algunas consideraciones particulares en materia tributaria para todos los inversionistas. A su juicio, ¿cuál debería ser el principal atractivo para que un inversionista pueda decir voy a invertir en Venezuela? No existe, simplemente menciona que habrá incentivos de naturaleza económica y tributaria. Lo que quiere el inversionista es transparencia. Lo que no se puede aceptar es que yo me siente a establecer en cada contrato que de origen a la relación entre el ente, el Estado, la superintendencia en este caso, las autoridades únicas y el contribuyente que va a las zonas económicas especiales, acuerdo que nadie conoce, ni instrumentos de incentivo que nadie conoce. Por otro lado, se establece que la administración tributaria devolverá vía drawback o devolución efectiva los impuestos que se soporten con las actividades económicas. No está claro si es nada más importación. Ese es el contraste contra factura del ejecutado, ¿no? Si importación, no se está claro si es importación y exportación, pero es que hay un principio básico, que aquí en Venezuela nunca, ni aquí ni en el pasado, el gobierno devuelve plata. Si devuelve plata, lo devuelve con un monto inferior por efecto de la devaluación de la inflación, con unos costos de transacción importantes que no se pueden especificar en algunos casos, y no vamos a especificarlos en este, que llevan entonces a que simple y llanamente esa forma de recuperación que se traduce en un incentivo sea realmente efectivo. Entonces no podemos hablar de una reactivación, no podemos hablar de beneficios e incentivos fiscales si no estamos claros que los beneficios fiscales tienen que ser generales, legales, transparentes, de control y de conocimiento para el control social. Yo aplaudo la decisión de una zona franca, o mejor dicho, disculpe, una zona económica. Pero es que la zona franca también es lo mismo, y el Puerto Libre es lo mismo. Y tenemos ya esas zonas económicas especiales en el estado de Nueva Esparta. Lo aplaudo. Ahora, no está claro cómo va a ser con el Puerto Libre. No vamos a saber cómo va a estar el caso específico de Falcón, en Carirubana, que hay una zona franca importante desde hace muchísimo tiempo que no ha resultado, no ha sido efectiva. Ha habido contradicciones entre lo que es la ley especial y lo que es la administración tributaria. Entonces lo que se busca es, señores, vamos a tener reglas claras de inversión, vamos a dar seguridad y vamos entonces a lograr que efectivamente se reactive. Me preocupa la evasión, porque se habla de una zona franca, una zona económica especial, y vuelvo otra vez con la zona franca, zona económica especial
en el estado de La Guaira. Y eso preocupa, porque tenemos entonces jurisdicciones importantes de alto consumo, como es el Estado Miranda y la área metropolitana de Caracas, que pudieran llevar a prácticas de evasión fiscal que hagan nulo el deseo de reactivación económica. Entonces se nos va a ir lo roto por lo descosido, es decir, vamos a tener incentivos en teoría nominales, pero vamos a tener una evasión fiscal por el otro lado. Lamentablemente se nos agotó el tiempo. Gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.